Alumno Ramírez Navarrete José Antonio, estudiante del sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Sesión 12 de la materia Derecho Romano, impartida por el licenciado José Guadalupe Torres Carrillo. En el presente material hablaré sobre el derecho procesal en Roma, así como también mencionaré sus requisitos y características, tomando en cuenta las acciones procesales. Tema: Derecho procesal en Roma. El derecho procesal romano puede ser definido como una rama del derecho público cuya finalidad es determinar las reglas que deben ser observadas en la tramitación de los procesos fundamentales orientados a resolver conflictos de relevancia jurídica por los tribunales de justicia. Proceso es un conjunto de actos procesales de las partes del juez o de terceros destinados a resolver un conflicto o solucionar situaciones que aparecen inciertas, por ejemplo, la presentación de la demanda, del juez a la dictación de la sentencia y de terceros la declaración de los testigos. El término proceso es entendido como el conjunto de procedimientos que van desde el ejercicio de la acción hasta la sentencia. En Roma, esta rama del derecho se denominó derecho de las acciones. El derecho procesal romano es la rama del derecho romano dedicada al estudio del proceso judicial de la antigua Roma. La esencia del derecho procesal romano está contenido en la idea de actio, que es entendida como acción, y tiene en Roma el mismo significado que tiene en nuestro derecho actual, pero en la antigua Roma es más fuerte la existencia de una acción. La existencia de una acción determina la existencia de un derecho que puede ser reivindicado a través de la misma. De hecho, en el derecho romano, todo acto jurídico válido que dé acuerdo al ius quirentium, es decir, la total ciudadanía romana, cree, modifique o extinga derechos u obligaciones, debe corresponderse con una determinada acción, es decir, con la posibilidad de defender y reclamar tal situación jurídica en juicio. Esta es una relación de doble vía, es decir, que así como todo negocio jurídico válido se corresponde con una acción del derecho procesal, toda acción que se intente en juicio debe ser para defender un negocio o hecho amparado por el ius quirentium, de lo contrario, no es procedente. Acciones procesales. La acción procesal es el medio para judicializar un conflicto. En este sentido, es la base de las demandas que inician los procesos judiciales. Cuando una persona física o jurídica quiere que un juez solucione un conflicto, tiene que iniciar el proceso judicial y para ello debe interponer una demanda. ¿Qué contiene esa demanda? La demanda contiene una acción procesal. Esta acción es un derecho fundamental que salvaguarda el acceso a los tribunales. La acción es el derecho subjetivo procesal que permite como enseñanza reclamar en juicio lo que no es debido. En la antigua Roma no había derechos subjetivos, como en la actualidad, que daban derecho a accionar en su reclamo, sino que porque se otorgaban acciones nacían los derechos subjetivos reclamados. Las acciones de la ley. Este sistema se aplica desde los orígenes de Roma hasta el año 150 o 130 a.C. aproximadamente. Permitía escoger entre las acciones de la ley y el proceso formulario que había sido empezado a aplicarse por los pretores en sus edictos y al comienzo de sus magistraturas. Este sistema se caracterizó por ser un procedimiento oral, de carácter religioso, exclusivista, es decir, se aplicaba solo a los ciudadanos romanos en Roma. Solemne, formal y preciso. Se distinguen las siguientes clases de acciones, solo por mencionar algunas. Tenemos a
acciones civiles y pretorias. En ella entran las acciones ficticias, que son aquellas en las que el pretor ordena al juez que juzgue, fingiendo un hecho o derecho que no existe. Acciones in factum fueron creadas por el pretor para reprimir conductas dolosas. Acciones con transposición de personas, siempre para conseguir un fin justo. Acciones in rem y acciones in personam. Todas estas acciones pueden ser reales o personales. Acciones arbitrarias. Son propias del derecho clásico y permiten al juez conceder al demandado la posibilidad de restituir o de exhibir la cosa reclamada antes de la condena. Acciones de buena fe y de derecho escrito. El pretor ordena al juez que juzgue en términos de equidad. Acciones penales. Son las derivadas de actos ilícitos y se clasifican en cumulatividad. Si son varios los autores, deben pagar cada uno la pena entera. Intransmisible, pasiva, porque solo el responsable debe ser el autor del delito y no sus herederos. Acciones temporales y perpetuas. La prescripción son las que deben ser ejercidas dentro de un plazo. Acciones privadas y populares. Son las acciones civiles que normalmente solo pueden ejercitar el propio interesado, como sucede en la acción reivindicatoria. El procedimiento formulario es el segundo creado por el derecho romano para resolver los conflictos jurídicos. Es resultado de la actividad de los magistrados, quienes ante la ausencia de un procedimiento para resolver los conflictos en la provincia, crearon un procedimiento basado en una fórmula que normalmente redacta el pretor. De ahí el nombre del procedimiento. Llegó un momento en que este procedimiento desplazó a las actiones legis, quedando como único medio para resolver conflictos jurídicos. En conclusión, el objeto del derecho procesal es el proceso judicial. El proceso judicial es a su vez una de las soluciones posibles para dirimir conflictos con relevancia jurídica. Cuando se produce una violación de los preceptos establecidos por la ley, cuando hay una insatisfacción jurídica, una discordia entre la ley y lo que sucede, debe buscarse un medio para solucionar y cesar el conflicto. Con esta unidad, entendemos que el derecho procesal se caracteriza también por su unidad. No hay un derecho procesal por cada derecho sustantivo, sino que hay un único derecho procesal.